Bien, buenos días, como siempre, Alantad, Vicente, Rogelio, Nacho, muchas gracias por la invitación. Es un placer para nosotros estar siempre en este evento. En esta ocasión queremos hablarles, como siempre, un poquito dando contexto de la realidad en México, el panorama macroeconómico, después qué impacto está teniendo esto en el consumo. Vamos a hablar un poquito incluso de la inseguridad en el país y el impacto que tiene. Hicimos un estudio hace poco muy completo, aquí solo traemos un resumen breve. Después estaremos entrando a hablar un poquito pues, de experiencia de compra otra vez y comercio conectado, e-commerce, etcétera, para tratar de dejar algunas ideas que puedan serles de utilidad. La tecnología me falla, un segundo. No avanza. Sí. A ver. Bueno, esta es un poquito la agenda que ya les platiqué. Y para esto, para empezar, vamos a situarnos 2 años atrás, ¿no? Básicamente. Hemos vivido 2 años de una incertidumbre en este país muy grande y me gustaría recordarla no por otra cosa, sino eso nos va a ayudar a entender un poquito el mindset del consumidor y por qué vemos algunas de las tendencias que están ocurriendo, ¿no? Evidentemente, desde que el presidente Trump empezó en su precampaña y empezó a dar mensajes hacia México de qué iba a pasar si ganaba y luego ganó, vino el gasolinazo también enero hace 2 años, vino la devaluación del peso, que se dramatizó justamente cuando entra Trump, afortunadamente duró poco, pero bueno, se nos ha devaluado más de 50% la moneda en unos cuantos años. La inflación llegó a niveles que no habíamos visto en más de 10 años, empezó la renegociación del Tratado de Libre Comercio con el mensaje de que ya no se iba a firmar si no aceptábamos ciertas condiciones, afortunadamente ya pasó, insisto, pero todo esto quiero que lo vean en un mindset del consumidor. Todas las noticias de corrupción, cuántos gobernadores que eran perseguidos, que escaparon del país, que los metieron a la cárcel, el tema de la inseguridad que llegó a temas a niveles récord, las elecciones en México, que si ganaba Andrés Manuel, que no ganaba, que si un peligro, que si no lo es. Pero toda esta serie de mensajes durante los últimos 18, 24 meses han bombardeado al consumidor mexicano, al de la calle, al que a lo mejor no está tan informado de cuál es la realidad, de cuál puede ser el impacto, y esto lo único que genera es una mayor incertidumbre, ya no para hacer negocios, que evidentemente ustedes lo han vivido, pero como consumidor, estoy en crisis, ¿qué va a pasar? ¿Ahorro o no ahorro? ¿Gasto o no gasto? Y entonces tenemos un consumidor que de alguna manera ha estado con un mindset de crisis. A pesar de que en México la realidad es que no hemos vivido una crisis desde la crisis global y con la gripe aviar, que no fue generada por México, en realidad una interna desde mediados de los 90 no hemos tenido una crisis. Pero el consumidor mexicano sí lleva varios años pensando que está en crisis. Incluso si vemos el PIB, evidentemente no está en los niveles que nos gustaría para generar las fuentes de trabajo que se requieren, pero bueno, llevamos varios años creciendo más o menos en el mismo índice, 2%, por arriba de otras economías grandes de América Latina, ¿no? Brasil, Argentina, Venezuela, diríamos de las 4 más grandes, México ha sido la única estable en los últimos 10 años. Y eso ha hecho que haya mucho foco, evidentemente, en México, y vino el famoso memo, ¿no? el Mexico Moment. Pero la realidad es que, bueno, ya hay ajustes a la baja en el PIB, no solamente en México, sino en Latinoamérica en general, y aparte estamos otra vez alcanzando niveles de inflación, insisto, que no habíamos tenido en varios años. Y si lo vemos ya más en el corto plazo, sí vemos un Producto Interno Bruto que se está desacelerando,
Incluso el segundo trimestre de este año fue el más bajo en muchos, pero muchos trimestres. Si hacemos el comparativo del segundo trimestre contra, no el primero, pero contra el segundo del año pasado, la desaceleración es muy grande. Si vemos el segundo trimestre de este año contra el primero de este año, ya no es una desaceleración, es una contracción importante. Y vemos incluso que hay una afectación prácticamente en todos los sectores, solamente el terciario se mantiene estable, pero en el comercio al detalle sí vemos una desaceleración, una contracción del 1.5%, segundo trimestre de este año contra primer trimestre de este año. Y bueno, tuvimos un sexenio, un gobierno que prácticamente no incrementó el gasto público, ¿no? Mientras las presidencias anteriores lo estuvieron incrementando alrededor del 2%, el gobierno de Enrique Peña Nieto no incrementó el gasto público, se mantuvo muy estable y esto pues, pudo haber tenido alguna afectación en términos del consumo. Sin embargo, el consumo en México, la verdad es que ha tenido crecimientos interesantes, el consumo interno, llegando al 2016 4.3% de crecimiento, y mucho de esto se da porque incrementa la masa salarial. Muchas críticas podemos tener a este gobierno, pero la realidad es que generó empleos, a lo mejor no los mejor pagados, pero generó empleos. Y adicional a eso vino pues, un incremento, ¿no?, muy importante de las remesas. Hacíamos un análisis hace poco, si hacemos un cambio, si hacemos el tipo de cambio, tomamos en cuenta el tipo de cambio, el incremento que ha habido de las remesas alrededor del 8-9% en promedio cada uno de los años, pues la gente que vive de las remesas ha visto incrementado su poder adquisitivo prácticamente en un 70% en los últimos 4 años, ¿no?, cuando la inflación ha sido de 20% en esos mismos 4 años. Entonces, eso nos habla un poquito de que esta gente tiene un poco más de poder adquisitivo y que lo estamos viendo relacionado directamente al consumo interno. Sin embargo, lo que estábamos viendo es al principio de este año una desaceleración ya de la inflación. Parecía que íbamos a llegar a niveles más bajos de inflación. Desgraciadamente, en los últimos, a partir de junio, vemos otra vez una inflación que se empieza a ir a la alza. Y este es el Índice Nacional de Precios del Consumidor, pero si agarramos algunos rubros específicos y que son muy importantes para el consumidor mexicano, pues los crecimientos han sido de doble dígito, del 20 y del 30%, ¿no? Pensemos en el transporte público, pensemos en la gasolina, pensemos en frutas y verduras, en algunas específicas como las que están ahí abajo. Y esto va directamente al bolsillo del consumidor mexicano. No importa lo que diga el indicador, sí la inflación podrá estar controlada, aunque está incrementando, está en un 5%, pero bueno, si yo uso el transporte público me está afectando, el gas me está afectando y algunas frutas y verduras me están afectando. Si esto lo cruzamos con el gasto mensual promedio del mexicano, son 9,000 pesos, 9,300 pesos gasta un hogar mexicano en promedio al mes, nada. 35% se va a alimentos y bebidas y tabaco. 20% se va a transporte, ¿no? O sea, al mexicano no le queda prácticamente nada después de cubrir sus gastos básicos. Si tomamos en cuenta estos incrementos en precio que estamos viendo, pues el consumidor mexicano, para mantener el mismo nivel de consumo, va a necesitar gastar 1,000 pesos más. Es decir, prácticamente un 10% más de lo que está gastando. Y si esto lo dividen en distintas zonas del país, lo que es Monterrey contra lo que es Chiapas, pues imagínense, ¿no? Hay una gran diferencia. En Monterrey el hogar promedio ingresa 28,000 pesos más o menos, mientras que en Chiapas es menos de 10,000 pesos. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta para las estrategias que podemos hacer en el detalle. Pero la realidad es, el consumidor mexicano, ante esta situación otra vez, el contexto de estamos en crisis, todos estos mensajes negativos que me están llegando, a pesar de que hay empleo, a pesar de que la economía crece, pero con todos estos mensajes y el tema de incremento en precios, lo que estamos viendo es un consumidor que va a empezar o que continúa redistribuyendo su gasto, estirando la liga para que le alcance. Y si lo vemos en los canastos Nielsen, lo que vemos, bueno, la verdad es que están siendo muy hábiles, ¿no? El consumidor mexicano está siendo muy hábil. En las barras grises estamos viendo el incremento del canasto Nielsen en alrededor de 120 categorías que medimos en autoservicios, canal tradicional, es decir, tienditas de la esquina, conveniencia, farmacias de cadena, etcétera. En ventas valor, las barras grises, el porcentaje de crecimiento contra el año pasado, en rojo en volumen, y la línea azul es el precio. Pues la última vez que no vimos el consumo crecer en Nielsen fue cuando se aplicó el IEPS, lo hemos platicado varias veces, pero de ahí, a pesar de los incrementos en precio, vemos un volumen que está creciendo alrededor de 2-3%,
año contra año en los últimos meses. Sí vimos que se desaceleró cuando el incremento en precio en la canasta Nielsen llegó al 6-7%, pero aparentemente empieza a crecer de nuevo. Ahora bien, si todo esto lo dividimos por los distintos canastos Nielsen, vemos que el que está más sano actualmente es el canasto de alimentos. Mientras vemos un canasto de lácteos que por fin vemos creciendo, porque durante un buen lapso lo vimos en contracción, se mantiene muy estable con un crecimiento de 4 décimas en volumen y vemos variaciones en precio importantes, 7-8% en algunos de los canastos. ¿Qué es lo que está haciendo el consumidor mexicano entonces ante este sentimiento de crisis, ante este incremento de precios para mantener su consumo y que veamos un consumo creciendo? Pues redistribuyendo el gasto, lo decíamos, ¿no? Está buscando cada vez más marcas de precio bajo. No quiere decir que otros segmentos premium y demás no estén creciendo, pero el consumidor mexicano de la base lo que está haciendo es básicamente esto, ¿no? Marcas de precio bajo, eso quiere decir marcas que en el promedio de su categoría están en un índice de 85, es decir, 15% por debajo o incluso más barato. Marcas propias, que son, me parece, el boom que estamos empezando a ver, y formatos grandes, valor por tu dinero, ¿no? Vemos algunas categorías que esto se está volviendo muy importante. Y aquí algunos ejemplos. Marcas de precio bajo. El canasto Nielsen a total canales está creciendo 2.7%. Todo el conjunto de las marcas de precio bajo están creciendo 3.8%, es decir, 40% por encima del resto del canasto. Y ahí vemos que está pasando tanto en alimentos, bebidas y lácteos. Marcas propias. Aquí es donde se ve mucho más fuerte el impacto. El canasto Nielsen, decíamos, crece 2.7% y las marcas propias prácticamente 8%. 3 veces más de lo que está creciendo el canasto. Y si vemos algunos índices, en alimentos es un 114%, lácteos creciendo 286%, higiene y belleza 405%. Es decir, el crecimiento de marcas propias está siendo muy acelerado y seguramente ustedes lo están viendo en sus cadenas. Y otra vez, valor por tu dinero en aquellas categorías, algunas de ellas donde me puedo estoquear, ¿no? Y aprovecho alguna oferta, alguna oferta armada, o en casos como lácteos, que vemos que ya el litro de leche no es el más importante, sino es 1,5 litros, ¿no? Algo que me dé más rendimiento es lo que está logrando crecer más. Bien, pero un factor también muy importante es la confianza del consumidor, ¿no? Aquí un poquito el reflejo que les decía que el mexicano ha sentido que vive en crisis. Este es el índice de confianza del consumidor. Los últimos 10, 11 años ha estado por debajo del 100, ¿no? Pensemos que cuando estamos en 100 la confianza es relativamente neutral, ¿no? Arriba del 100 es positiva, abajo del 100 es negativa. Vean, ahí está la tendencia, pero si la recorremos hasta el 2009, 2008, la tendencia está por debajo de 100 y lo que vemos es evidentemente el efecto de las elecciones, ¿no? Gana Andrés Manuel López Obrador y gana con una brutal mayoría. Pues el mexicano de calle piensa que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana y el consumidor está más confiado. Incluso cuando se les pregunta, o la pregunta específica, ¿cree que la economía los siguientes 12 meses va a estar igual, peor o mejor? Pues incrementa dramáticamente y vemos un mexicano que cree que los siguientes 12 meses van a ser muy positivos. E incluso está más dispuesto a gastar en bienes duraderos. Esto pasa mucho en elecciones, cuando hay un cambio de gobierno y la gente está positiva, gasta más en bienes duraderos y vemos un poquito desacelerado el consumo masivo. Pero el gobierno evidentemente va a tener algunos retos, ¿no? Decíamos, mucho de este positivismo viene el cambio verdadero, pero el gobierno va a enfrentar algunos retos que son muy importantes. Este mapa, dependiendo qué tan oscuro es la parte roja, es con cuánta más ventaja o qué más fuerte fue la votación de Andrés Manuel en ese estado. Y lo construimos con una intención. Primero, bueno, ganó todo excepto Guanajuato, pero fíjense las zonas en donde gana con más fuerza. Evidentemente el sureste del país, con su speech de la pobreza, ¿no? De que tenemos que cerrar la desigualdad económica, hay que apoyar al sureste del país, el Tren Maya, el petróleo, etcétera. Y hay 2 zonas, evidentemente el Valle de México, que siempre ha sido una de las fortalezas de Andrés Manuel, lo sabemos, pero esto lo estamos nosotros ligando muchísimo con el tema de inseguridad y es un tema que vamos a abordar ahorita. Y el Pacífico del país en el norte, ¿no? Que también hay un tema de, no tanto inseguridad, pero hay una violencia muy fuerte. Es decir, hay un hartazgo del mexicano por inseguridad, por violencia y por pobreza, que nos dicen que esto es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que ocurre si empezamos a entrar un poquito al tema de, perdón,
Uy, ahí está. Un poquito al tema de inseguridad, ¿no? La percepción de inseguridad en México llegó a niveles récord. Esto está actualizado hasta marzo. En septiembre bajó un poquitín, pero se mantiene arriba del 76% igual. Es decir, el 76% de los mexicanos se sienten inseguros. Es así de fácil y sencillo. Hicimos algunos estudios y veíamos dónde se sienten más inseguros, y les sorprendería ver que la gente se siente insegura incluso en su casa. 40% de los mexicanos se sienten inseguros dentro de su casa o incluso en su trabajo. Imagínense en el cajero, salir a la calle, ir al autoservicio, ir a la tienda de conveniencia a las 11 de la noche. Esto cambia los hábitos de consumo de una manera importante del mexicano, y es un poquito lo que vamos a tratar de abordar. Decíamos, 77% del mexicano se siente inseguro. Vean lo que es el Valle de México. El 90% de la gente no se siente segura en el Valle de México. En el municipio de Ecatepec, 96%. Comparado con otros índices globales, se supone que Ecatepec es el municipio más inseguro del mundo, imagínense, ¿no? De acuerdo a la percepción de la gente. Y bueno, evidentemente la mujer se siente un poco más insegura, pero no es tanta la diferencia, ¿no? 81% de las mujeres contra 71.8% de los hombres, y en todos los niveles socioeconómicos un poco más cargado hacia el nivel socioeconómico bajo, seguramente por las zonas en las cuales vive el consumidor. ¿Qué ha sucedido con esto? Que las compañías o las empresas han tenido que dedicar más de su gasto a la seguridad, ¿no? Pasar en promedio del 3% al 6%, esto va directamente al EBITDA, y entonces para evitar un problema de EBITDA, ¿qué pasa? Pues hay un incremento en precios, y entonces el consumidor otra vez le sube el precio, es decir, es un círculo vicioso, ¿no? Hay algunos cierres, se aceleraron hace año y medio, ¿no? Cierres de lugares, vimos a Coca-Cola cerrar algunos centros de distribución que después reabrieron, a Pepsi, a Lala, etcétera, ¿no? Esto evidentemente afecta a la economía, y hay incrementos en precios. Se cree que se estima que la inseguridad genera incrementos de precios hasta del 25% en precios de alimentos básicos, ¿no? O sea, es brutal el impacto que tiene la inseguridad y que podemos reflejar en el consumo. Perdón, Bien, y tiene este impacto, vamos a tratar de traducirlo un poquito en el consumo, ¿no? Hicimos un estudio y el 8% de la gente que se siente más insegura nos dice, ¿sabes qué? Yo planeo más las compras, trato de no salir, decido un horario específico, llevo una lista de compras, voy al autoservicio y regreso, pero voy con menos frecuencia de lo que lo hacía antes. 15% dice, ya prefiero hacer reuniones en casa en lugar de ir al cine, o en lugar de salir de la casa, que mis hijos salgan, mejor aquí. Y cuando lo reflejamos esto en consumo dentro del hogar, efectivamente vemos, por ejemplo, los canastos de indulgencia, ¿no? Muchas categorías que a lo mejor son cuando estás afuera de la casa, que está creciendo su consumo dentro del hogar, y es una oportunidad para todos ustedes, ¿no? Lo vemos en chocolates, palomitas de microondas, helados y paletas. Y vemos un incremento muy importante de servicio a domicilio. 35% de los hogares están empezando a pedir cosas a domicilio, ya sea el súper, sea la comida, sea lo que sea, ¿no? Y esto mucho viene reflejado por la inseguridad. Y no solamente lo veamos desde el lado del consumidor, ahora veámoslo del lado del tendero. Entiendo que esto podría ser una competencia del autoservicio, pero esto está afectando también a las tiendas pequeñas. El 44% de las tiendas tradicionales nos declaran que han reducido su horario de servicio, ¿sí? Pensemos que el horario de servicio más importante de las tiendas tradicionales es en la noche. Es cuando toda la gente regresó del trabajo, está el ama de casa, están los niños, todo el mundo está. Entonces, las tiendas que están cerca de la casa, de 7 a 11 de la noche, era el consumo más importante o la venta más importante del canal tradicional. El canal tradicional está empezando a reducir su horario de servicio. Está incrementando el surtido a la tienda. Ya no quieren salir o a la central de abastos o al mayorista o al club de precio o incluso al autoservicio a surtirse. Están buscando que le lleven a surtir. Aquí no ponemos, pero también el 40% nos declaraba que estaba poniendo enrejado, etcétera, ¿no? No, aquí está, perdón, 28% pone enrejado. Entonces, están cambiando los hábitos del consumidor y están cambiando los hábitos del tendero por un tema de inseguridad. Y está cambiando el consumo. En nuestro panel de hogares lo que hicimos es dividir aquellos hogares que declaran sentirse inseguros, 76%,
y aquellos hogares que no se sienten inseguros o que no declararon sentirse más inseguros que antes, 24%. Si hacemos un comparativo del consumo del canasto Nielsen en el hogar, los hogares que se sienten inseguros están consumiendo 3% menos o gastando 3% menos que los que se sienten seguros o no ven la diferencia. Los más afectados, el canasto más afectado es bebidas no alcohólicas, muy alta rotación y que seguramente voy a las tiendas de conveniencia, las cuales se han visto afectadas también por el tema de inseguridad, principalmente en el Valle de México y en Querétaro, donde vemos que hay una disminución en la visita y en la frecuencia a tiendas de conveniencia. Vean el tema de la inseguridad, ¿no? Lo dividimos por las áreas Nielsen. 76.8% de los hogares sienten inseguros, 92.9% en el Valle de México, área 5. Y les enmarco en rojo las tres áreas, en un marco rojo, las tres áreas que decíamos donde ganó Andrés Manuel por más ventaja. No el área 1 de Nielsen, donde pareciera que la inseguridad no es tanta, ahí decimos que es más un tema de violencia, del narcotráfico, de la guerra de las bandas. La inseguridad en el Valle de México, que ya vimos que es la más alta por mucho, y el área 6, el tema del rezago y la pobreza. Si vemos el canasto Nielsen, cómo se está comportando en cada una de estas áreas, vemos que hace todo el sentido lo que está pasando con el consumo con estas áreas. Un Valle de México que con tal inseguridad el consumo no está creciendo, 0.5%, menos de 1%. El área 1 o el Pacífico del país creciendo 2% y el área 6 creciendo 2%. Mientras que el resto de las áreas, el área norte casi 5%, el área 3 y el área 2 prácticamente 3% ambas. Y un tema relevante, ¿qué pasa con los autoservicios? ¿No? ¿Dónde están situados? ¿Están situados en zonas donde el consumidor siente que hay peligro, que hay inseguridad o no? Lo que hicimos aquí fue hacer un índice, municipio por municipio, del índice de inseguridad contra el promedio de su estado. Entonces, aquellos municipios donde hay una mayor inseguridad, los mapeamos, 30% por encima tendrá que ser la respuesta, y vemos que 44% de los puntos de venta de autoservicio del país están en las zonas donde el consumidor se siente más inseguro. Y está dividido así, ¿no? 52% de los supers, 46% formatos express, 31% bodegas y mercados. Esto hace mucho sentido porque el área 6 no se siente tan insegura, hipers y megas 53%, ¿no? Entonces aquí valdría la pena entender qué tanto estos autoservicios en esas zonas están viendo desacelerada su consumo y qué podemos hacer para apoyar o incrementar el consumo en estos autoservicios donde el consumidor tiene más miedo de salir a la calle. Y es un poquito lo que decíamos aquí, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en términos de portafolio? Un consumidor que dice voy a planear más las compras, adicional de la crisis estoy buscando formatos de valor por mi dinero, empaques grandes, planeo la compra, ¿qué estamos ofreciendo? Y principalmente, ¿qué vamos a ofrecer en estos puntos de inseguridad? ¿Qué opciones de pago estamos ofreciendo para que no lleve efectivo la gente que le da miedo por si es asaltada? ¿Estamos ofreciendo o no estamos ofreciendo servicio a domicilio o qué opción podemos tener? Y evidentemente, bueno, esta es una parte donde el e-commerce puede empezar a ganar un poco más de fuerza, ¿no? Si tengo miedo a salir a la calle. ¿Qué pasa con el consumo ya dividido por canales? Por primera vez en muchos años, no sé si en todos los años que llevo trabajando en Nielsen, que son 20, veo que el canal de autoservicios está creciendo por debajo del canal tradicional. Todo esto es reflejo otra vez del sentimiento de crisis y el tema de la inseguridad. Total canales Nielsen en año móvil terminado en septiembre creciendo 2.5%, autoservicios 1.7%, canal tradicional 2.8% y proximidad que incluye Oxxos o tiendas de conveniencia, farmacias de cadena, etcétera, 4.3%. Entonces sí vemos que efectivamente hay un impacto en el autoservicio, principalmente en higiene y belleza, y la realidad es que la vimos mucho más afectado en el primer trimestre del año, que hubieron incrementos importantes. A partir del primer trimestre vemos un autoservicio que empieza a recobrar el impulso que tenía en años anteriores. Pero a pesar de esto vemos algunas tendencias de crecimiento de las cuales queremos hablar y fortalecer para ayudarles a crecer en el consumo, ¿no? ¿Qué tendencias de crecimiento estamos viendo en los puntos de venta? Principalmente vamos a hablar ahora del tema saludable, ¿no? Sigue siendo un tema, está generando un boom y genera mucha lealtad y tickets altos. 83% de los mexicanos dicen, esto es totalmente declarado, que están cambiando sus hábitos alimenticios.
41% de ellos dicen que están revisando los ingredientes en las etiquetas, 71% que buscan alimentos que les ayuden a prevenir enfermedades como diabetes, obesidad, etcétera. 50% dicen que desean productos 100% natural, bajos en azúcar, etcétera. Cuando vemos esto ya en números reales, esto es información únicamente de autoservicios, del canasto de alimentos, todo lo que medimos del canasto de alimentos, el canasto de alimentos en un año creció 7.6% en ventas valor. El canasto saludable, productos únicamente saludables, creciendo prácticamente 10%. Pero si al canasto saludable le quito los productos light, está creciendo 16%. Es decir, los light se están contrayendo, ¿no? Entonces tenemos que empezar a valorar la mezcla. Tenemos un segmento que está creciendo de una manera muy interesante, donde está incluido light, lo vamos a ver después, es menos es mejor. ¿Qué significa esto? Menos sal, menos sodio, menos azúcar, menos es mejor. Este es un segmento que crece mucho, a pesar de que ahí está light, creciendo 7%. Ingredientes de tendencia, leche de almendra, que tengan aguacate, que tengan coco, etcétera, creciendo 23%. Productos orgánicos 27% y adicionados o con proteína adicionada están creciendo 35%. Si nos vamos al menos es mejor, que decíamos que crece 7.4%, si quito lo light, que se contrae 4%, sin azúcar creciendo 37%, sin grasa 4.5% y sin gluten 18%, ¿no? Entonces, hay una tendencia, hay una beta de crecimiento muy interesante para el autoservicio en este segmento saludable. Y les diría, pues no solamente lo saludable, y aquí por primera vez Nielsen logramos hablar de perecederos, ¿no? Ya tenemos lectura de perecederos por fin. Y tenemos a un segmento de perecederos que sabemos lo importante que es para el autoservicio, muy sano, creciendo 4.4% a pesar de ser tan maduro. Frutas creciendo un poco menos, 1.7%, mientras las verduras creciendo 6%. Y aquí me voy a enfocar un poquito más al tema de verduras en todo este segmento o en esta tendencia de salud y de wellness. Evidentemente, pues muchos mensajes de la Organización Mundial de Salud en México sobre tener una vida más activa, pero también más sana en su alimentación. Sabemos de la importancia que tiene el perecedero para el autoservicio y que generan muchísimo tráfico, visitas recurrentes, y lo vamos a ver después, lealtad y tickets más altos. Es ahí la relevancia de que estemos queriendo hablar en esta ocasión del perecedero, y que es una ventaja sobre el e-commerce, by the way. Perecedero representa más o menos el 16% de todo el consumo masivo, ¿no? Dentro del autoservicio. En el crecimiento, los que están aportando más al crecimiento de perecederos, frutas y verduras con más de la mitad, 53%, carnes y aves 33% y pescados y mariscos un 14%, pero todas creciendo. Evidentemente son las categorías más importantes, incluso por encima de lácteos en el autoservicio. Interesante, el nivel socioeconómico alto aporta el 51% del gasto de perecederos dentro del autoservicio, no es tanto el medio ni el bajo. Y aquí entender, se ve muy eficiente, ¿no? Evidentemente, martes y miércoles, 44% de las ventas de perecederos de todos los autoservicios que generan estos días, evidentemente ha sido la práctica durante mucho tiempo. Pero lo interesante es 31% de las inserciones de televisión y radio en publicidad son para martes y miércoles. Suena muy eficiente, yo lo voltearía. ¿Qué podemos hacer para ser más eficientes en la publicidad, las inserciones de fin de semana para generar más venta, ¿no? Por ahí podemos hacer un cambio en la mezcla de publicidad que estamos haciendo. Y ahora vamos a hablar un poquito del tema de lealtad y del ticket promedio. El ticket promedio, esto es otra vez con nuestro panel de hogares, únicamente Valle de México, Guadalajara y Monterrey. El shopper promedio se lleva 12 productos en su ticket, 246 pesos está gastando un ticket promedio y visita 2.3 cadenas al mes. Aquellas que llevan perecederos, el ticket se incrementa 36%, a 334 pesos. Lleva más productos, 16, y fíjese cómo la lealtad empieza a mejorar, 1.7 cadenas visitadas al mes. Entonces, si me gusta el perecedero de una tienda, voy a ir más seguido a esa tienda. Y aquí le sumamos algo más, shopper de perecederos y que se esté llevando alguno de los productos que decíamos de salud, de wellness que le estamos poniendo aquí. Vean el incremento en el ticket, sube de 334 a 662, 31 productos, 31% por encima del promedio, y la lealtad es prácticamente absoluta. Ese shopper visita 1.2 cadenas en el mes.
Ahora, cuando un shopper lleva perecederos, ¿qué otras categorías lleva? Y esto nos puede ayudar para promociones o para el acomodo de los productos, principalmente panadería y galletas principalmente las saladas. Entonces, ¿dónde estamos poniendo el pan y las galletas con los perecederos? Y el que lleva wellness está llevando lácteos, leche, yogurt y quesos. Entonces, esto nos da una buena oportunidad, insisto, o para promociones o para acomodo dentro de la tienda, ¿no? Y evidentemente las tiendas high-end, ¿no? son aquellas que están sobreindexando en el consumo wellness con perecederos, son aquellas que están generando el ticket más alto, lo veíamos nivel socioeconómico más alto. Y las tiendas con mayor demanda de perecederos crecen 1% más, un punto porcentual más en ventas totales que aquellos que no están teniendo una alta demanda de perecederos, ¿no? Entonces, evidentemente hay una gran oportunidad en seguir fortaleciendo el tema de perecederos. Voy a hablar un poquito de mejorar la experiencia de compra, aunque esto es muy básico, es simplemente recordar cuáles son los puntos que son relevantes para el consumidor mexicano, ¿no? Conveniencia, cercanía a mi hogar o cercanía al trabajo en el punto de venta, que pueda yo recorrer los pasillos lo más rápido posible, 54% de la gente, y checkouts rápidos, ¿no? O a lo mejor que no tenga gente en el checkout. ¿Qué puedo hacer yo para tener el auto checkout, por ejemplo? Estos son tres conceptos muy importantes, ustedes los conocen, pero que tenemos ahora que empezar a conectar con lo que es el comercio conectado, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para ayudar al consumidor o al shopper en la precompra? 44% de la gente, esto es a nivel mundial, 44% de la gente investiga ya en línea antes de comprar, investiga disponibilidad de productos, precios, tipos de ingredientes, etcétera, o busca cupones. 34% de la gente ya aparte navega dentro de la tienda utilizando el Wi-Fi de las tiendas para buscar precios en otra tienda, precios online, productos sustitutos. Y el 26% en post-compra utiliza las redes sociales para hacer comentarios sobre los productos o sobre la tienda de la cual visitó. ¿Sí? Entonces, esto es parte de la experiencia de compra, no solamente lo básico, sino cómo en el comercio conectado empiezo a hacer estrategias para que o los productos estén disponibles con el precio adecuado para que el consumidor vaya a mi tienda, etcétera. Y esto evidentemente pues nos da pie. Si hablamos de comercio conectado, vamos a dar una fotografía de qué es lo que está pasando entonces con el comercio electrónico en México. Decimos que el consumo masivo está todavía subdesarrollado en México, es muy poco lo que sucede con consumo masivo e-commerce, perdón, pero está muy lento el cambio de slides. Y de alguna manera es cierto, sin embargo, México es el país más desarrollado de América Latina en términos del porcentaje de ventas de consumo masivo en el e-commerce, siendo solamente el 2%, pero veamos lo que pasa en el mundo. Tampoco es que el mundo esté mucho más arriba que México, excepción hecha de China, de Corea, que son los grandes monstruos del e-commerce, y Estados Unidos, que está en un 6%. Ahora, sí es solo un 2%, pero este consumo masivo sí estamos esperando que vaya a acelerarse de manera importante en los próximos años en el mundo y en México, ¿no? O en todos los países en desarrollo. Se estima que las ventas de consumo masivo en e-commerce van a incrementarse, se van a duplicar en los próximos 5 años a nivel global, pero que esto va a ser todavía más rápido en economías en desarrollo, ergo México, y se estima que en el caso de México, las ventas de consumo masivo en e-commerce alcancen los 2.4 billones de dólares para 2022. Entonces, sí se estima un crecimiento muy importante del consumo masivo vía e-commerce. ¿Y cuáles son los fundamentales que tiene que tener un país para que el e-commerce despegue, ¿no? Hay factores socioculturales, factores macroeconómicos y temas de infraestructura. Si me hablan de los fundamentales, me parece que México básicamente está ahí, está bien. Tenemos un PIB sano, tenemos una buena penetración de cuentas bancarias, todavía con una oportunidad, pero tenemos una buena penetración de cuentas bancarias, hay una alta penetración de Internet y hay una altísima penetración de smartphones. Esos son los fundamentales. Macroeconómicos, facilidad para hacer negocio en México, hay mucha facilidad para hacer negocio en comparación de cualquier parte del mundo. Densidad poblacional, basta voltear en la Ciudad de México, meterse al metro, y confiabilidad del servicio postal. Esta no la tenemos tan buena, sin embargo hay otros couriers, ¿no? que son muy buenos y que son los que se utilizan. Entonces, démosle un check. Me parece que a partir de ahí es donde hay que empezar a
es lo que va a desacelerar un poquito este crecimiento. No sociales, no hay mucha confianza todavía, no tenemos la cultura del ahorro y evidentemente todavía no hay madurez del consumo masivo en e-commerce, ¿no? Pero ya está la base de la pirámide, faltan los siguientes factores, los siguientes 2 factores o 3 factores para que esto se acelere en los próximos años. Pero también hay otras megatendencias y vamos a hablar un poquito de cómo prepararnos, y lo vimos un poquito en la presentación pasada con tecnología para la innovación. Megatendencias. Estos son los 3 factores de megatendencias que se dicen que un país debe de tener para que se acelere la penetración de e-commerce. Una población joven, menor a 37 años, compradores conectados, que sea más del 5.3%, compradores conectados es gente que está dispuesta a comprar en línea e incluso gastar más de lo que gana en línea. Y que la penetración o la fuerza del canal moderno sea menor al 78%. ¿Qué pasa con México? Nuestra edad media, 28.3, check. Compradores conectados, 8.6%, y el porcentaje de participación del mercado moderno, 54%. Es decir, cumplimos con las 3 megatendencias que se dicen a nivel global, son importantes para un desarrollo boom del e-commerce. Entonces, sí esperemos que efectivamente ese sobredesarrollo o ese crecimiento 2 veces más rápido que en países desarrollados, lo empecemos a ver en México en el comercio conectado o en el e-commerce. Perdón, espero no haberme pasado. Y esto lo veíamos en la presentación pasada de alguna manera. Hay muchas tecnologías. Economía compartida, realidad virtual o aumentada, el uso de los bots, Big Data, el Internet de las cosas, pagos sin efectivo e inteligencia artificial. Está bien, pero si las absorbemos o las usamos de una manera desconectada, si no las traducimos en algo que sea de valor en la experiencia de compra o en la cadena de suministro, vamos a fracasar. El chiste es cómo usamos esas tecnologías para transformarlas en alternativa para envíos, en mejorar la experiencia de compra, servicio al cliente, identificación de nuevas tendencias, resurtido automático, transacciones rápidas y seguras, personalización, etcétera. Estos solamente son algunos ejemplos, pero hay que usar la tecnología para transformarla y dar algún valor agregado con la misma. Otra vez, este es el ejemplo de Corea del Sur, el país más desarrollado en comercio electrónico. Estas son las respuestas de los shoppers que dicen por qué prefieren el e-commerce a el consumo al ir a la tienda, ¿no? Uno, evidentemente, conveniencia, principalmente por la entrega y la colecta flexible. Precio-valor, encuentran precios más baratos en algunos ítems porque tienen la opción de buscar en muchas páginas. Surtido único, esto es bien importante tomar en cuenta, ¿no? Productos que a lo mejor son más de nicho, vale la pena tenerlos en e-commerce. Y la experiencia de compra, sientan que es fácil, sencilla, amigable y la pueden hacer en cualquier lugar de la casa, ¿no? o donde se encuentren. Entonces, esto es muy importante tomar en cuenta en nuestras estrategias de comercio electrónico. Y otro reto, ¿no? 84% de la gente que compra en línea visita más de una página. Es decir, no me meto en una página y compro, no, visito más de una página. En general, 2.5 portales son visitados en promedio para comparar y buscar información. 77% de la gente que compra en línea compara precios en línea y la lealtad sigue siendo muy baja. Si la lealtad en offline es baja, 31%, en online es todavía más baja, 26%. Entonces, este es otro reto. ¿Qué estamos haciendo para buscar tener mayor lealtad en nuestras transacciones online? Este slide lo presenté el año pasado, pero la verdad es que le he sacado mucho jugo y quiero seguirlo reforzando. El camino a la compra que conocíamos, el famoso Path to Purchase, se transformó dramáticamente. Ya la gente no hace su lista de deseos del súper viendo la publicidad en la televisión, escuchándolo en el radio o viendo que se acabó. Y va al súper dependiendo de la cercanía que le quede de la casa o la frecuencia con la que vaya a comprar las cosas y después nada más prueba el producto o ve si hay alguna exhibición especial o alguna oferta y compra el producto, lo prueba y va de boca en boca. No. El camino a la compra ya es completamente distinto. Tenemos muchas tecnologías que están influyendo en el consumidor. Están las bocinas inteligentes, están los bloggers, están los influencers, que me ayudan a definir qué tipo de producto quiero comprar, qué marca, con qué ingredientes.
Dentro de la tienda ya se ven experiencias que antes no se vivían, ya decíamos que la gente está navegando, comparando precios online, offline, reviews, si hay críticas, si hay un producto sustituto, si hay algo más sano en lugar del producto que compro siempre, dentro de la misma tienda, si traigo cupones electrónicos que puedo conseguir en línea en ese momento para que me salga más barato. Y aparte, después están tuiteando o están haciendo reviews sobre la compra que están haciendo, ¿no? Entonces, aunque sea comercio offline y van a nuestra tienda, el camino a la compra, el cómo llegar ahí ya es completamente distinto y tenemos que jugar y tenemos que tener estrategias para el pre-compra, durante la compra y el post-compra para ser exitosos y ganar lealtad. Entonces, el reto es importante, ¿no? Hay que generar confianza, seguridad en la transacción, devoluciones sin contratiempos y un buen servicio al cliente, confiable. Tiene que haber madurez, es decir, alcance geográfico en el e-commerce, mejores tiempos de entrega y más alternativas de entrega, un mayor surtido online y un price and promo muy competitivo. Y evidentemente tenemos un tema de regulaciones de comercio en línea que tiene que seguir mejorando y la inclusión de la gente de menores recursos que tengan acceso a crédito para poder explotar también con ellos el e-commerce y que mejoren la infraestructura financiera. Y abajo ponía no olvidar el tema de nuevos competidores. Y Alibaba no está diciendo tanto que va a venir como Amazon, ¿no? Alibaba está viene a México a decir, voy a modernizar al canal tradicional, voy a hacer lo que hice en China, les voy a ayudar o con mi información voy a entender qué es lo que consumen los consumidores de sus tiendas para darles un surtido automático y mucho más eficiente. Les voy a generar productividad porque les voy a ayudar con el soporte en la cadena de suministro. Y voy a mejorar la experiencia de compra en México en el canal tradicional, así como lo hice en China. Entonces, pensemos que esta sí es más la amenaza de Alibaba en México lo que puede hacer con el canal tradicional. En resumen, poniendo al consumidor en el centro de todo, pensemos que tiene presiones por inflación, por incrementos en precio, pero también que percibe la inseguridad, que lleva durante un buen rato pensando que el país está en crisis, que está cambiando sus hábitos de consumo de una manera importante, que tienen oportunidades en lo que es la marca genérica, que hay que repensar estrategias de precio y también cuáles son los empaques, ¿no? Los formatos grandes que vamos a ofrecer al consumidor para generar lealtad. Capitalizar las tendencias, la tendencia saludable para generar lealtad y generar un ticket más alto y recuperar la frecuencia de compra que se ha visto perdida un poco por el tema de la inseguridad. Muy bien, esto es lo que traíamos por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, Armando. Tenemos tiempo para preguntas. Por aquí tenemos micrófonos disponibles. Aquí está una por acá. Almita nos puede ayudar por aquel lado, por favor. Adelante. Muchísimas felicidades por tu presentación. Gracias. Creo que es la primera vez que vemos una documentación de cómo pueden asociarse el clima de inseguridad al nivel de consumo. Es muy provocativo eso y totalmente oportuno en las circunstancias que andamos viviendo. No sé hasta qué punto el análisis de ustedes pudiera ya focalizarse en los extremos, cuando en Ecatepec el 96% de la gente anda insegura. Pues naturalmente ahí creo que el consumo también habrá de ser reflejado. Sería interesantísimo que ustedes en el tiempo pudieran explorar, porque la utilidad social de esa información es inmensa. Eso por una parte. Y por la otra, en el momento actual también, una de las grandes preocupaciones del sector es la equidad que pueda tener el comercio tradicional con el comercio electrónico por toda la cantidad de obligaciones que puedes tener y pagos y costos. Creo que en la tarea de ustedes tradicional, pues siempre la encuesta al consumidor puede ser, o más bien la exploración de estas circunstancias también puede ser natural a su trabajo, y creo que abundaría mucho para documentar este gran problema que tenemos, que es la inequidad entre ambas formas de comercio.
Completamente de acuerdo. En el punto número uno, tenemos un estudio mucho más profundo. Les enseñé 2 slides, incluso yo lo voy a compartir con ustedes para que cualquiera de los asociados que le interese se les haga llegar y con gusto incluso se los vamos a presentar y lo vamos a estar actualizando trimestralmente, dando monitoreo con el tema de la inseguridad. Y efectivamente lo que queremos es abordar los extremos para entender qué es lo que está pasando y contrastar qué pasa con el consumo, con los distintos lugares donde el consumidor se siente más seguro o no, o más inseguro. Y completamente de acuerdo con el tema de la inequidad, fue algo que discutimos para tratar de presentarles, pero no salíamos a tiempo para generar el estudio, pero con todo gusto incluso nos podemos juntar para ver cómo lo abordaríamos, qué preguntas hacer, y sería un placer trabajarlo y mostrarlo en un foro como este cercano, desde luego. Gracias, Armando. ¿Hay alguna pregunta? Mientras tanto, si se anima alguien, yo aprovechando aquí el abuso del micrófono, comentabas ahí en una slide la parte del éxito en Corea, de que el surtido único en el canal electrónico, eso como que va en contra de lo que se dice por acá, de que tengas la misma mezcla de productos en uno u otro. ¿Qué opinas en ese sentido? Para nada. Primero, el comercio electrónico te da la oportunidad de tener una mezcla mucho más amplia de productos. Y te ayuda a llegar a consumidores de nicho, lo decía yo, ¿no? Es clarísimo. Si uno ve en Corea y en China, el ranking de los ítems más vendidos, esto lo vimos principalmente en higiene y belleza, de tiendas offline y tiendas online, es completamente distinto. Productos que ni siquiera tienen la mayoría de las tiendas offline son los más vendidos en online. Entonces sí hay que tener una mezcla de productos distinta, porque a lo mejor si son productos tan de nicho te ocupan espacio en la tienda y a lo mejor no te generan tráfico. Pueden ser muy rentables y no necesitas tenerlo físicamente en la tienda, ¿no? Entonces me parece que va en sentido contrario. Muy bien, muchas gracias, Armando. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Bueno, finalmente te quiero pedir que nos comentes el proyecto que traemos de la identificación de frutas y verduras junto con GC1. Creo que vale la pena aquí para los asociados. Sí, estamos trabajando y por eso empezamos ya a mostrar un poquito más de información. De hecho, con GC1 estamos trabajando en varios proyectos, pero ya estamos trabajando en poder tener una mejor lectura o una buena lectura de lo que es frutas y verduras. Hoy en día nos estamos quedando en el segundo nivel de las jerarquías de frutas y verduras, pero la idea es que podamos llegar ya a nivel ítem en los próximos 6 meses, ¿no? Y me parece que esto les va a dar muchísimo valor para poder entender mejor qué es lo que está pasando, no solamente con las ventas propias, sino tener un benchmark de lo que está ocurriendo en total mercado para saber cuáles son las tendencias más importantes, ¿no? Entonces, muy bien, muchas gracias, Armando. Bueno,